Acuerdo ALAS. Paraguay coordina el camino hacia un cielo único sudamericano. Cuando 6 países firman un acuerdo para liberalizar el espacio aéreo, la pregunta que importa es simple: ¿esto se traduce en más vuelos, más destinos y más competencia desde y hacia Asunción? ¿Y para cuándo? La respuesta honesta es que todavía no. Lo firmado por Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay entre el 14 y el 22 de julio de 2026 es una hoja de ruta institucional con plazo a julio de 2027, no una apertura de cielos ya vigente. Y mientras Paraguay coordina ese proceso regional, su aerolínea de bandera atraviesa una crisis operativa y su ruta más ambiciosa hacia Estados Unidos sigue sin fecha. ¿Quiénes firmaron? El 14 de julio de 2026, en el Palacio de López, sede del Poder Ejecutivo paraguayo, en Asunción, Paraguay, Argentina, Brasil y Chile firmaron el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana, ALAS, un memorando de entendimiento hacia el llamado Cielo Único Sudamericano. Firmaron Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, la Autoridad de Aviación Civil de Paraguay, con el presidente Santiago Peña presente, Hernán Gómez, subsecretario argentino de Transporte Aéreo, y Tiago Chagas Feierstein, director presidente de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, ANAC. América del Sur necesita estar más integrada, dijo Feierstein. Gómez calificó el acuerdo de muy ambicioso. Es histórico para la región. La prensa, no las fuentes oficiales consultadas, DINAC y Agencia IP, identifica al firmante chileno como David Dueña Santander, secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil de Chile. De 4 a 6 países. 8 días después, el 22 de julio, Bolivia y Uruguay formalizaron su adhesión durante la 109ª reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, CLAC, el organismo regional de aviación civil, realizada en República Dominicana. El bloque quedó así integrado por 6 países, los 4 firmantes originales más Bolivia y Uruguay. ¿Qué es ALAS, y qué no? ALAS es un memorando de entendimiento, no un tratado vinculante. No crea organismos nuevos ni obligaciones jurídicas inmediatas, compromete a las autoridades aeronáuticas de cada país a coordinar, de forma progresiva, la apertura del espacio aéreo regional. El objetivo declarado a largo plazo es la concesión multilateral y recíproca de todas las libertades del aire reconocidas por la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, organismo de la ONU para la aviación civil. Los permisos que un país le otorga a las aerolíneas de otro para operar en su territorio, hasta la 9ª libertad. La 5ª habilita a una aerolínea extranjera a transportar pasajeros entre 2 países distintos al suyo, si la ruta empieza o termina en el propio. La 7ª permite volar entre 2 países extranjeros sin tocar el país de origen de la aerolínea. Y la 9ª, la más amplia, habilita el cabotaje, rutas domésticas de una aerolínea extranjera dentro de otro país signatario, algo hoy reservado casi siempre a las locales. Paraguay coordina, con plazo a 2027. Paraguay no es un firmante más. A través de la DINAC ejerce la coordinación ejecutiva del acuerdo durante sus primeros 2 años, al frente del grupo de trabajo ejecutivo con representantes aeronáuticos de los 6 países. Según la ANAC de Brasil, ese grupo debe presentar una propuesta de implementación progresiva dentro del año desde la firma, hacia julio de 2027. Hasta entonces, ALAS sigue siendo una hoja de ruta, no un cambio operativo inmediato. La propia DINAC describe el memorando como una hoja de ruta para avanzar hacia un mercado único aerocomercial regional, con 4 ejes: liberalización progresiva, armonización normativa, cooperación técnica y facilitación de operaciones. Desde la DINAC seguimos impulsando acciones que fortalecen la aviación civil y consolidan a Paraguay como un actor estratégico para la conectividad de la región y el mundo, resumió la agencia. Ese mismo 14 de julio, Paraguay firmó además un segundo memorando, bilateral y exclusivo con Brasil, para modernizar el acuerdo sobre servicios aéreos vigente entre ambos países. Fuente: Agencia IP. Se movió en 2 frentes el mismo día, el regional y el bilateral. Los plazos, según Mendoza. En una entrevista con ABC Color el 15 de julio, Mendoza adelantó que la primera reunión de delegaciones estaba prevista entre 30 y 40 días después de la firma, y que ya había avances bilaterales en curso. Paraguay y Argentina hacia la 9ª libertad, y Paraguay con Brasil y con Chile hacia la 7ª. Son proyecciones que salieron de esa entrevista, no del texto del memorando firmado,
que no fija plazos ni libertades específicas por país. No es el primer intento. Alas no nace de cero. El antecedente más directo es el Acuerdo de Fortaleza, un sistema de transporte aéreo subregional creado en 1996 y vigente desde 2001 entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Fuente: Junta Aeronáutica Civil de Chile. Paraguay también viene avanzando de forma bilateral. En agosto de 2024 se sumó a la política de cielos abiertos de Argentina, y en abril de 2026. Durante la 68ª reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC actualizó junto con Bolivia su tratado bilateral vigente desde 1958, incorporando un esquema de cielos abiertos con quinta, sexta y séptima libertad. Fuente: DINAC. El contraste real, coordinación regional y crisis local. Mientras Paraguay coordina la apertura aérea regional, su situación aeronáutica interna es, como mínimo, desigual. El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en las afueras de Asunción y prácticamente la única puerta de entrada aérea internacional del país, cerró 2025 con un récord histórico. Superó los 1,28 millones de pasajeros, cifras exactas variables según el medio que cita a DINAC, con un crecimiento interanual del 9,4% sobre el registro prepandemia de 2019, 1.271.976 pasajeros. La terminal fue ampliada a 4 millones de pasajeros anuales de capacidad, la base sobre la que se apoya cualquier mejora futura de rutas, y la puerta de entrada para quien planea conocer el país o necesita resolver antes la visa y los requisitos de entrada. Pero el panorama de las aerolíneas muestra tensiones concretas. En junio de 2026, Paranair, la aerolínea paraguaya, fue habilitada para volar directo desde Asunción al norte de Argentina, Chile y Bolivia, sin escala en Buenos Aires, aunque atraviesa una crisis operativa seria, deudas, cancelaciones y una flota que opera casi con una sola aeronave. La propia DINAC advirtió sobre una posible auditoría financiera y ordenó reducir las frecuencias autorizadas en el exterior tras quejas de pasajeros. Fuentes: Diario Hoy, Airline 92, Aviación Line. A eso se suma Gol, que había anunciado Asunción-Miami, el vuelo más largo del mundo con un Boeing 737 MAX, previsto para junio de 2026 y reprogramado sin nueva fecha por costos de combustible. El Silvio Pettirossi ya tiene la certificación TSA estadounidense, paso previo indispensable para esa conexión. ¿Por qué te importa? Si estás mirando Paraguay como destino de inversión, turismo o una eventual mudanza, la conectividad aérea es infraestructura de fondo. Más rutas y más libertades de operación tienden a traducirse, con el tiempo, en más flujo de personas, negocios y demanda. La lectura honesta es esta. Alas es una hoja de ruta con plazo a julio de 2027, no una apertura de cielos ya vigente. Paraguay lidera hoy la coordinación de ese proceso regional, mientras su aerolínea de bandera enfrenta una crisis operativa y su ruta más ambiciosa hacia Estados Unidos sigue sin fecha. Ambas cosas son ciertas a la vez. La conectividad aérea es solo una mitad del mapa. Paraguay, sin salida al mar, también avanza en su conectividad terrestre a través del corredor bioceánico. Si evalúas instalarte en el país, mira la guía de residencia por nacionalidad, y para consultas puntuales, escribinos por contacto. Foto de portada. Ceremonia de firma en el Palacio de López, 14 de julio de 2026. Crédito. Agencia IP, Agencia de Información Paraguaya.